o a veces, ¿no? He escuchado decir que Cristo es el invitado principal de este lugar. Bueno, Cristo no es el invitado, mis amados hermanos. Cristo es el Señor de este lugar. Él es el Señor de nuestras vidas y por Él venimos acá a adorar. Hacemos un alto a nuestras actividades, hacemos un alto a nuestros avatares, a nuestros afanes de esta vida y queremos adorar a nuestro Dios y hemos venido juntos acá y nos gozamos en nuestro Señor. A pesar de las diferentes dificultades seguramente que cada uno de nosotros tenemos o traemos, pero tenemos que dejar nuestras cargas a los pies de la cruz y nuestra vida está en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, único Dios viviente, único Dios verdadero. Estamos en una serie en este tiempo, en este mes, que hemos titulado Esta es mi tierra. El título del tema del día de hoy es nuestra verdadera ciudadanía, nuestra verdadera ciudadanía. Nos sentimos orgullosos, al menos nosotros acá en Perú, como dice este vals criollo, esta canción peruana que dice que nos sentimos orgullosos de ser peruanos. Somos felices, dice, de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca, prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor. Qué letra tan profunda, qué letra tan bonita, qué letra que impacta nuestro orgullo nacional y realmente nos sentimos bien por eso. Y siempre estamos, digamos, en el deporte, ¿no? En el deporte, en el fútbol, en las eliminatorias, siempre estamos vistiéndonos de rojiblanca y nos sentimos orgullosos de eso. Y es bueno, claro que sí. El detalle está cuando esto se va al lado negativo, ¿no? Cuando las fronteras se vuelven divisiones entre hombres y eso marca diferencia entre seres humanos, entre cristianos a veces también, y eso no se debe dar, ¿no? Cristianos de Brasil, cristianos de Canadá, cristianos de Estados Unidos, cristianos de Italia, y eso no se debe dar, porque los cristianos solamente tienen una ciudadanía. Las fronteras son para los hombres, dice. Justamente el día de ayer veía un documental sobre que el hombre llegaba a la luna y la perspectiva que le daba al astronauta de llegar a la luna y ver desde otro ángulo la Tierra, ¿no? Ya no se identifica con su nación, con su país, sino se identifica con la humanidad, ¿no? Es interesante cómo el hombre desde otra perspectiva puede ver eso, ¿no? Las fronteras también decía que era para los hombres, ¿no? Nosotros creamos esas divisiones y eso a veces trae guerras, trae muerte, y ahí es cuando ya no, digamos, el orgullo nacionalista prima. Entonces, nosotros como cristianos, retomando un poquito lo de Abraham, el padre Abraham, el padre de la fe, él era, decíamos en una de las predicaciones que él era pagano, era idólatra, era el contexto de vida que él tenía, ¿sí? Entonces Dios lo llama, le dice, sal de ahí, yo te voy a mostrar otra tierra, te voy a dar otra tierra. Ahí de tu descendencia va a salir grandes gobernantes, hombres y reyes, ¿no? De la descendencia de Abraham iba a venir el Mesías. Por eso que encontramos, por ejemplo, en el libro de Crónicas, de Números, vemos cómo estas genealogías, ¿no? Que a veces nos aburre y a veces ni pronunciar los nombres podemos, pero están ahí por algo, mis amados hermanos, solamente para graficar y reflejar que de ahí, de Abraham, iba a venir el Mesías. Pero Abraham nunca disfrutó, digamos, de esta tierra prometida. Y veíamos en Hebreos, vamos a ir a nuestras Biblias, en Hebreos, en nuestro Nuevo Testamento, vamos a ir a Hebreos 11, a partir del versículo 8.
Y ahí vemos en la galería de los héroes de la fe, dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren qué interesante, porque Abraham estaba en la tierra prometida, pero era extranjero en la tierra prometida. Entonces Abraham deja de un momento, deja de mirar la tierra para comenzar a mirar las cosas celestiales, la tierra celestial. Y eso lo vamos a leer en el versículo 16, ahí mismo en el 11. Pero anhelaban una mejor, dice, a partir del 15 lo leemos, ¿ya? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, o sea, la tierra terrenal, ¿no? En el 16 dice, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando venimos a Cristo, cuando nos damos cuenta de nuestras vidas y de la bancarrota espiritual que tenemos, espiritualmente hablando, cuando ya nuestros cuerpos se cansan de vivir siendo esclavos del pecado, viviendo en tinieblas, y nos damos cuenta de eso, por la gracia de nuestro Dios, nos arrepentimos y venimos en fe a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos eso, ya el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en nosotros, convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de justicia y de juicio, dice. Acá en las iglesias locales nadie asusta a nadie, solamente decimos lo que Dios dice en su palabra, que el que no está en Cristo sigue estando destituido de la gloria de Dios. Y eso es estar, digamos, fuera de la gracia de Dios. Ahí se aplica la palabra desgraciado, ¿no? Está fuera de la gracia de Dios. Todo el que no está en Cristo está en esa condición y está perdido, porque muere muriendo, decíamos en la anterior predicación. Muere muriendo, o sea, está muerto y morirá por segunda vez, morirá físicamente y morirá en una eternidad. Eso es lo que se conoce como la segunda muerte. Entonces, tenemos que entender, mis amados hermanos, solamente cuando venimos a Cristo es que somos vivificados. Nuestro espíritu es vivificado y adquirimos una nueva ciudadanía. Entonces, el cristiano tiene una nueva ciudadanía. Me hace acordar, tenía un maestro y él decía, fuimos a un congreso que duraba 5 días, no recuerdo si fue en Estados Unidos o en Canadá, no recuerdo dónde lo contó, y venían pues pastores, ¿no? Siervos de todo el mundo, de la India, de Italia, de Francia, venían de todo el mundo. Y estando ahí en esa algarabía, en esa reunión de siervos internacional, se veía con otro, por ejemplo un japonés, y se reían y se abrazaban. Y decían, yo no entendía su idioma, yo no hablaba su idioma, yo no sabía qué estaban diciendo, ni ellos tampoco qué yo les decía, Dios te bendiga, mi hermano consiervo. Y ellos me abrazaban y nos reíamos. No se conocían. Nunca se habían visto, no hablaban el mismo idioma, pero sin embargo éramos ciudadanos de un mismo lugar, éramos siervos de Cristo, éramos el pueblo de Dios en ese lugar. ¿Me entienden? Si eso hacemos acá en la tierra, mis hermanos, ¿cuánto más nos gozaremos en el cielo? ¡Qué maravilloso!
Esa es la ciudadanía que nosotros tenemos. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya no hay peruanos, no hay brasileños, no hay colombianos, no hay ecuatorianos, no hay chilenos, no hay canadienses, no hay italianos. Todos somos hermanos, todos somos un pueblo de Dios. Por eso que a mí tampoco me gusta hablar de denominaciones. No, tú eres bautista, dice. No, tú eres pentecostal. No, tú eres presbiteriano. No, tú eres luterano. Y esas divisiones, mis hermanos, traen conflicto incluso dentro de nosotros como hermanos. Si alguien ha rendido su vida a Cristo, es nuestro hermano en Cristo. Es nuestro hermano en Cristo. Estuve yo en un congreso también de creacionismo, en un congreso, toda una semana estuvimos también en la ciudad de Lima, y venían de otras iglesias y otras denominaciones. Y había una hermanita que se le veía con duda, ¿no? Y un hermano se le acerca y le dice: hermana, ¿le puedo ayudar? ¿No? Porque se le veía con duda. Entonces la hermanita lo mira, no lo responde, y prácticamente se va corriendo, ¿ya?, a buscar a uno de sus pastores que estaban por ahí. Entonces nosotros, medio extrañados, lo miramos: ¿qué está pasando, no? Entonces la miramos, fue a preguntarle. Le dijo: pastor, ¿puedo hablar con los hermanos? Pero ellos son de otra iglesia, ¿me entienden? O sea, se tenía ese chip mental de que no debía conversar con otro hermano de otra denominación. Y esos son los problemas, mis hermanos, porque nosotros a veces los líderes, los siervos que tenemos cierta responsabilidad sobre los hermanos, hacemos esas divisiones. Y en el cielo no va a ser así. Y acá tampoco debería ser así. Entonces, somos ciudadanos, y acordémonos de esto, de una tierra celestial. Somos el pueblo de Dios. Somos súbditos del reino. Somos súbditos del Rey. ¿Quién es nuestro Rey? Nuestro Señor Jesucristo. Él vive y reina. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo dice la Escritura. Entonces nosotros somos ciudadanos de eso, mis hermanos, de esa tierra celestial. Somos el pueblo de Dios y somos parte del reino de Dios. No soy parte del reino de Dios cuando me muero y paso al reino de Dios. Ese es un pensamiento bastante religioso. Yo soy el reino de Dios en esta tierra, soy parte del reino de Dios. Soy integrante del reino y hago lo que mi Rey dice. Y si las leyes humanas van en contra de lo que mi Rey dice, yo obedezco a mi Señor. ¿Me entienden? Así es, mis amados hermanos. Vamos a la carta de Pedro. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Vamos casi al final de nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Voy pausando, mis hermanos, ¿ya? Para hacer solamente el énfasis. Linaje escogido. Somos una línea escogida. Nosotros no hicimos nada. Dios nos escogió. Nosotros no buscamos, hicimos algo meritorio para obtener la salvación. Dios lo hizo todo. Él nos escogió. ¿Qué más dice? Somos real sacerdocio. Somos sacerdotes del Rey. Somos sacerdotes reales. Somos sacerdotes de la realeza. Y ahí va un problema mental, porque muchas veces relacionamos el sacerdocio con el sacerdote, con el párroco, con el cura, los que venimos de la religión tradicional. Pero él no se refiere a eso. Somos servidores reales de nuestro Dios. ¿Qué más dice? Somos una nación santa. Cuando se habla de patria, Cuando se habla de patria, se habla de territorio, se habla de país.
pero cuando se habla de una nación, se habla de los integrantes de un país, o sea, las personas. Entonces, nosotros somos los integrantes de esta nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Pueblo. Ya no solamente como grupo humano, sino como un poblado, con costumbres, con leyes, con ordenanzas, con criterios cristianos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios hizo todo para salvarnos a nosotros. Él nos adquirió, dice. ¿Para qué? Para que anunciareis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en nuestros delitos y pecados. De las tinieblas, así vivíamos, muertos, muertos. Esclavos del pecado, esclavos del pecado, vivíamos para pecar. No podíamos salir del alcoholismo, no podíamos salir de la mentira, no podíamos salir de tanta lista que hay. Ahorita vamos a leer una pequeña lista. Entonces no podíamos salir de ahí, porque éramos esclavos, vivíamos para pecar. Una tendencia pecaminosa. Todos tenemos una o teníamos una tendencia pecaminosa. Todos. Dice, pero yo no tomo. Sí, pero eres adúltero. Sí, pero yo soy soltero, pero eres fornicario. Sí, pero yo no me traen esas cosas, pero eres drogadicto. Eres borracho. Eres ladrón. Eres mentiroso. Eres asesino. Entonces todos, de alguna forma, vivían esclavos del pecado. Nosotros, como pueblo de Dios, eso era antes, dice también, lo leíamos, ¿no? En el 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Qué bonito, miren, la Escritura lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, mis amados hermanos. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La pura gracia de Dios. Gracia y misericordia, dos cosas diferentes, nos alcanzaron. Nos alcanzaron. Solo Dios hizo eso. Solo Dios nos hizo eso. Por eso que nosotros no tenemos nada que darle, todo lo hemos recibido de Él. Hasta la fe lo hemos recibido. No tenemos nada. O sea, si yo tendría que regalarle a alguien, ¿yo qué le voy a regalar si no he recibido todo? Yo no tengo nada que dar. Por eso que solamente tenemos un corazón derramado en adoración, un corazón que busca hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. Eso dice la palabra. Continúo en el 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahí me paro. Extranjeros y peregrinos. ¿Qué está diciendo? Que ya no pertenecemos acá, ya no somos de acá, no tenemos esa raíz acá. Si a ustedes, a todos nosotros, dice, hermano, ¿sabes qué? Vas a ir solamente una semana nada más, vas a irte a tal poblado y vas a estar ahí una semana y después regreses. ¿Me entienden? O después te vas a la ciudad donde vas a permanecer ya ahí definitivamente. Si nosotros nos vamos una semana a ese poblado, nos preocuparíamos, por ejemplo, de comprar tierras, de hacer un edificio, de hacer una chacra, de hacer una granja. Si voy a estar una semana nada más, yo me acomodo ahí. Si tengo que apoyar, apoyo. Si tengo que labrar, labro. Si tengo que cosechar, cosecho. Pero voy a estar una semana nada más. Me afanaría por hacer cosas grandes. Si voy a estar una semana nada más. Después me voy a ir a mi ciudad definitiva. Eso es lo que nos está diciendo acá Pedro.
Yo les estoy hablando a ustedes como extranjeros y peregrinos. Eso somos acá. Cuando yo hago una clase de esto, les explico 4 conceptos. El primer concepto, les explico una persona errante. ¿Quién es un errante? Alguien que está un tiempo en acá, otro tiempo allá, otro tiempo más allá, y después así sigue, digamos, errante. No tiene un lugar fijo donde vivir, está errante. Y cuando hablamos de un fugitivo, es alguien que está huyendo, alguien que se está yendo. No puede volver a su lugar donde nació, donde vivió. No puede volver porque es fugitivo, se está yendo, está huyendo. Siempre está escapándose para que no lo atrapen. Ese es un fugitivo. Pero si hablo de un extranjero, si nosotros nos fuéramos a otro país, seríamos extranjeros porque hemos nacido en este país. Si estamos en otro país, somos extranjeros. Ese es ser un extranjero. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro acá? Que nosotros en esta tierra somos extranjeros, que estamos de paso nada más. Pero también dice peregrinos, como extranjeros y peregrinos. ¿Y quién es un peregrino? Un peregrino es alguien que está caminando a casa. Es alguien que está caminando a casa. Nosotros estamos caminando en esta tierra hacia nuestra tierra celestial. Somos peregrinos en esta tierra. Eso es lo que está diciendo Pedro acá. ¿Pero qué le está pidiendo? Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, ya entiendo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, en esta tierra tengo 3 enemigos, básicamente. En primer lugar, el enemigo de nuestras almas, Satanás y sus huestes demoníacas. El otro enemigo, el mundo. El mundo es mi otro enemigo, pero el mundo como tierra, como globo terráqueo, no. El mundo como sistema anticristo. Ese mundo que hace marchas promoviendo que un hombre debe casarse con un hombre, una mujer con una mujer, que pueden adoptar niños, y todo eso rompe lo que Dios ha establecido. Ese es un sistema, ese es el mundo. El mundo que te dice, oye, toma, chupa, bebe, disfruta, baila, eso te llevas a la tumba. Sí, eso te llevas a la tumba y al infierno también. Ese es el mundo. El mundo que te dice, hay que arreglar, hay que coimear, hay que mentir, hay que robar, acá el mentiroso, acá el vivo, ese es el mundo. ¿Sí? Ese es el mundo. Entonces el mundo nos ofrece una serie de cosas, ¿sí? Hay gente que vende su alma por dinero, por fama, por fortuna, y esto desde muchachos hasta viejos. ¿Eso se hace? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Gente que participa en ocultismo, gente que se ha metido a la religión luciferina, gente que no sabe, que está engañada, gente que cree que está en una religión que es la correcta, pero ninguna religión salva, ninguna religión salva. Eso ya siempre lo decimos. Entonces, ese es nuestro segundo enemigo. ¿Y cuál es nuestro tercer enemigo? La carne. El sarx, en el griego es sarx. La carne, incluso en el cristiano, dice Romanos 6, 7, que todavía mora en nuestros miembros, en algunas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Pero ya no nos gobierna, ya no tiene poder sobre nosotros. Empezó una lucha en mí, en ti. Cuando tú estás en el mundo, cuando tú estás en Cristo, no tienes ninguna lucha. Vives para pecar. Eres esclavo del pecado. Cuando tú vienes a Cristo, recién comienza tu lucha. Cuando tú vienes a Cristo, recién tienes una lucha. Porque el mundo te va a decir, oye, Jorgito, un par de chelas. ¿Qué dices? Vamos. O vamos a jugar bonito después de unas chelitas.
Y era 2 chelitas, 4, 6, 8, borracho. El hermano Jorge, Dios no lo permita, borracho. Eso es el mundo. Te jaló el mundo. Te jaló el mundo. Y no hablamos de la sensualidad y de la sexualidad. Eso ya es terrible. Pero como estamos en horario de menores, no vamos a ahondar en ese tema, pero los más veteranos entendemos a qué me refiero, ¿no? Hay que huir de la fornicación, dice la palabra. Hay veces que la palabra dice, resiste, lucha, estate firme. Pero cuando habla de la fornicación, no dice eso. Dice, huye, corre, vete, sal de ahí. Como José, ¿se acuerdan de José? José, la jefa, le arrancó el mantón y José, ¿qué dijo? ¿Me quedo acá? No, se fue corriendo, José. Desnudo, dice la palabra. Así es, mis hermanos. Entonces, eso es lo que nos dice el apóstol Pedro acá, en el versículo 12, 1 de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Vivimos entre gente gentil, perdón, para la redundancia, entre paganos, entre gente idólatra, gente que vive, digamos, tiene el mal del ojo, pásale el huevo, pásale el cuy, use su guairuro, ponga su sábila, ponga su ají en esto, que su rocoto, que el secretito. Eso es paganismo, eso es contrario a lo que Dios ha establecido. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener, una buena manera de vivir. Buena manera de vivir. Leían la historia Cánticos de Paz, creo que se llama. Hay una historia de unos misioneros que fueron capturados por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, y uno de el japonés, no recuerdo su nombre, pero es conocido, los tenía prisioneros y mucha gente murió de hambre, mucha gente murió mal, y los hacía comer arroz con cáscara. ¿Se acuerdan cómo venía el arroz antes? Con cáscara, así, para que tengan un sangrado estomacal y mueran. Muchos morían así. Y había esta pareja, un matrimonio de misioneros, y ellos, por la gracia de Dios, no murieron, y por la gracia de Dios, en 1945, se rindió y fueron liberados. Este hombre, el del campo de concentración japonés, por decirlo de alguna manera, huyó. Al tiempo lo encontraron como cuidador de un campo de golf en Manila, y lo juzgaron por sus crímenes de guerra, y fue condenado a la horca. Este hombre japonés malvado fue condenado a la horca, pero antes de morir dijo: doy la gloria al Señor Jesucristo. Y se había convertido al cristianismo gracias al testimonio de estos dos misioneros, que aún a pesar del maltrato, de incluso atentar contra la vida de ellos, porque si no murieron fue por la pura gracia de nuestro Dios, es que él se llega a convertir. Muere por sus crímenes, pero él pasa a la eternidad con Cristo. Miren qué interesante, por el testimonio de dos misioneros que no se rindieron y cumplieron esto que les dijo Pedro: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cómo los gentiles van a conocer a Cristo si nosotros no les mostramos ese amor? ¿Cómo el gentil, mi vecino, mi vecina, mi compañero de trabajo, va a conocer a Cristo si no ve a Cristo reflejado en mi vida? ¿Cómo lo va a conocer? Somos nosotros los que tenemos que sembrar esa semilla con nuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Eso es lo que dice. Visitación tiene relación con salvación. Eso dice, ¿ya? Visitación, cuando la salvación llega y dice: yo conocí a Cristo. Yo hasta ahora recuerdo el rostro del anciano que me recibió cuando yo era un vil pecador, y me acerqué a una iglesia cristiana y le dije: Señor, disculpe, ¿cómo es las reuniones acá?
así le pregunté. Me dijo, hermanito, vamos a abrir todavía en media hora, pero no se vaya, espere un momento, ahorita vamos a abrir porque están cerradas las rejas, me acuerdo. No recuerdo qué más me dijo, pero sí me acuerdo de su cara. Era un anciano que reflejaba amor. Y yo me sentí tan impactado por su rostro y por su desesperación de que conozca a Cristo. Y le dije, ya, está bien, le digo, tranquilo, no, voy a volver, le digo, voy acá al costado, había una tienda comercial, recuerdo, al costado. Dije, voy acá al costado, Iraoka, voy a ver unas cositas acá y regreso. Le digo, pero vuelva, hermano, me decía. Me rogaba. Bueno, ese anciano me mostró el rostro de Cristo. Y por eso estoy acá, por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, mis amados hermanos, a retroceder al capítulo 2, pero al primer versículo. Y es lo que nos está diciendo Pedro, pero no quise comenzar por acá, sino que quise llegar hasta este punto y cierra, ¿no? El día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. 2.1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así es que habéis gustado la benignidad del Señor. Miren, mis amados hermanos, cómo Pedro, el Señor nos habla y nos habla como extranjeros, como peregrinos, nos dice que tenemos una lucha, que nos abstengamos de los deseos carnales, y el apóstol Pablo también nos va a decir, ¿no? En Gálatas 5:16, si mal no recuerdo, lo pueden buscar en sus Biblias, Gálatas 5:16, dice que andemos en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Eso nos dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo estoy en el Espíritu, no voy a satisfacer los deseos de la carne. Son excluyentes. No pueden estar juntos, ¿me entiende? No hay tal cosa que, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Eso no existe. O estoy con los dos adentro o con los dos afuera. Así es. Así de simples. Así de simples. Y si eres del Señor y estás con los dos pies afuera, el Señor te trae, como sea, por las buenas o de las orejas, pero te trae. Si eres del Señor, si no te pierdes, porque no fuiste. Pero si eres del Señor, el Señor te trae. Te trae, si es en otro lugar. ¿Un cristiano puede pecar? ¿Puede pecar? Sí. ¿Y de mala forma? Mala forma, sí. ¿Pero puede vivir así? No. No puede vivir así. Se arrepiente. El Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de pecado, justicia y de juicio. Y nos trae. El Señor nos trae. Nos trae contentos o nos trae llorando, pero nos trae. Es mejor venir riendo, ¿no? Es mejor venir riendo. Porque dice el Señor al hijo, el padre al hijo que quiere disciplina. Y a veces el Señor no disciplina. Y Pedro también nos va a decir que la disciplina comienza por casa. Y si el Señor disciplina a sus hijos, ¿qué cosa no pasará con los que son hijos de desobediencia? ¿Se dan cuenta? Eso está en la Escritura, mis hermanos, no me estoy inventando nada. Entonces, ¿qué nos manda acá? Que no somos de esta ciudadanía. No es esta nuestra ciudadanía, es temporal. Acá estamos por una semana nomás. Acuérdense de la analogía del pueblo. Estamos por una semana nomás. Estamos por una semana. Acá el que nos da las cosas es el Señor. Quien nos bendice es el Señor. ¿Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Comportarnos como dignos representantes del reino, como hijos de Dios. Tenemos que dar la gloria a nuestro Dios con nuestras vidas.
Termino con una analogía. Un día entra a la iglesia una pareja, dos rubios, eran rubios. La señora era rubia, él era rubio. Y entran con una criatura que tenía pues la piel oscura, era crespito, como un africanito. Y le dice, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Adelante, ¿qué tal? Y la criatura, sí, es nuestro hijo. Y alguno por ahí dice, sí, pero no se parece al papá, ¿no? No se parece a los papás. A veces nosotros los cristianos somos así. Decimos, somos cristianos, estamos con nuestra Biblia, estamos con nuestra, ¿no? Con la axila cristiana, ¿no? Lo único cristiano que tiene es la axila, porque tienen una Biblia ahí, el resto no nada de cristiano, solamente de boca, ¿no? Y a veces alguien, si hace esa analogía, dice, ¿es cristiano? Sí, pero no se parecen a su padre. En este caso, no nos parecemos a nuestro Padre Celestial y le hacemos quedar mal a Él. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien, somos extranjeros y peregrinos, mis amados hermanos, en esta tierra. Vamos a orar.